a otro tema, uno que ha generado hartos cuestionamientos en las últimas horas. El presunto autor del asesinato del carabinero Pedro Aguirre Cerda, el cabo segundo David Florido, tenía que cumplir condena hasta el año 2024, pero se pidió a través de un recurso de amparo su libertad condicional y estaba gozando de este beneficio pese a que hubo informes de Gendarmería que señalaban que no estaba preparado todavía para recibir este beneficio. ¿Por qué ocurre esto, que no es primera vez? ¿Por qué no se logra que la justicia finalmente tenga la convicción de si una persona va a volver a delinquir o no? Vamos a conversar con Cristian Alvear, él es el exdirector de Gendarmería. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Muy buenos días al estudio. A ver, lamentablemente no es primera vez que vemos que esto ocurre y mucha gente se preguntará, bueno, ¿para qué se le pide informe a Gendarmería, que son los que están en el cotidiano, que ven cuál es el comportamiento, que ven cuáles son los contactos dentro de la cárcel y que de alguna manera pueden tener más sensibilidad para saber si una persona podría volver a delinquir, si después la justicia va a desestimar estos informes y se va a otorgar igual el beneficio? ¿Por qué pasa esto? A ver si nos puede explicar, Cristian. Bueno, esto está en el decreto ley respectivo que regula las libertades condicionales. Hay que considerar que durante el 2021, tanto el primer semestre y el segundo semestre de la libertad condicional se otorgaron 4.201 libertad condicional, de las cuales 1.654 otorgaron las distintas comisiones, vale decir 2.557 o 2.547 se otorgaron vía recurso, vale decir las comisiones de la libertad condicional dijeron que no era apta esta persona para optar a la libertad condicional, sin embargo, a través de recursos de amparo, obtuvieron por las distintas cortes de apelaciones esta cantidad de beneficiados por la libertad condicional. Ahora, lo que se hace por parte de Gendarmería es trabajar en un modelo que mide el eventual riesgo de reincidencia y esos informes, a contar del 2019, se incorporan como requisito para ser presentados a la libertad condicional. Sin embargo, no necesariamente son vinculantes con la decisión final que tenga la comisión. Pero en este caso puntual entiendo que este interno no había sido tampoco beneficiado por la comisión de la libertad condicional, sino que lo obtuvo a través de un recurso de amparo, que es una instancia distinta a la comisión de la libertad condicional. Y en ese sentido, ¿qué tan habitual es que esto ocurra, Cristian? Bueno, lamentablemente siempre estamos como sociedad cuestionando cuando estos hechos lamentablemente ocurren, que son casos que podríamos decir que tienen mayor repercusión, relevantes, claro. Aislados, pero relevantes. Claro, pero lo que hay que considerar, por una parte, es potenciar los beneficios intrapenitenciarios, potenciar también la libertad condicional, porque es un camino y en materia comparada han tenido buenos resultados. La cárcel se tiene que dejar para sujetos que sean realmente perfiles criminales complejos, pero sí es necesario también considerar que la libertad condicional fue modificada. El 2016 aumentaron a 2/3 de la condena a aquellos delitos asociados a robos con violencia, robos con intimidación. Pero el 2019 además se elevó a 4 bimestres de muy buena conducta, se exigió un informe psicosocial y además antes del 2019 la libertad condicional era un control meramente administrativo. A contar del 2019 se incorpora un delegado de libertad condicional. El tema es que la cantidad de internos, ojo con lo que dije al comienzo, de beneficiados tanto el primer y segundo semestre del 2021 ascendió a 1.654. Sin embargo, vía recurso de amparo aumentó en 2.557 beneficiados, en total de 4.201. Entonces, la cantidad también de delegados de libertad condicional es totalmente insuficiente. Por ende, también es importante colocar en perspectiva la necesaria reforma también integral del sistema penitenciario para que se mejoren la calidad de los informes y también, obviamente, se haga un seguimiento efectivo de la libertad condicional, que es un tema que distintos también expertos en el tema lo han señalado, ¿no? Cristian, y bajo ese criterio, ¿cuánto se podría demorar el trámite y por qué hay errores en el camino? Lo que ocurre es que los instrumentos en materia comparada que miden las posibilidades de que una persona tenga la posibilidad cierta de reinsertarse en la sociedad son instrumentos que trabajan con probabilidades, ¿no? El ser humano no es 100% predecible, pero sí existen instrumentos como el modelo RNR que aplica Gendarmería, riesgo, necesidad y la capacidad de respuesta que tenga,
a esta mayor intervención. Son modelos que minimizan el riesgo de un quebrantamiento, de una reincidencia, pero no lo eliminan. Hay que seguir trabajando para que esto sea más cercano a cero error, ¿no? Pero lo que quiero colocar también en el aire, ¿cierto?, la necesidad también de que la sociedad en general entienda que estos hechos son muy lamentables, que Gendarmería obviamente no lo celebra, todo lo contrario, siempre nos invita a mejorar procesos, pero también es importante que se considere que mejorar la gestión penitenciaria es una inversión en seguridad pública, no es un gasto como suele ocurrirse y entenderse. Entonces siempre se habla, sobre todo en materia de cómo enfrentar la delincuencia, de cómo mejorar la gestión del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía, pero poco también se refiere a cómo también se tiene que incorporar dentro de esta modernización para enfrentar la delincuencia al sistema penitenciario, que es un tema relevante y que lamentablemente a veces, como estos temas generan una efervescencia entendible, y nosotros somos quienes tenemos que dar explicaciones, pero la forma, creo yo, de cómo nosotros podemos, en estas circunstancias lamentables, decir que Gendarmería debe ser incorporada también en la modernización, porque estos sistemas, insisto, la libertad condicional no puede ser de la noche a la mañana eliminada. Es una instancia que existe, real y muy necesaria para que muchos internos encuentren espacios de reinserción. Pero también hay que tomar ciertas decisiones y que son necesarias considerar, como por ejemplo la pedofilia. En materia comparada no existe un tratamiento para quienes tengan este tipo de patología, ¿no? Entonces, si es así, derechamente en materia de beneficio intrapenitenciario o beneficios legales como la libertad condicional o la ley de rebaja, no debiesen ningún tipo de interno de este tipo adscribirse ni a los beneficios ni a este tipo de beneficios legales. Claro, poder distinguir quién sí y quién no, pero además usted toca un tema súper fundamental, que es en el fondo cómo se vigila que esta libertad condicional no termina siendo el espacio, el terreno fértil para volver a delinquir. Aquel que sí obtiene el beneficio, que puede tener fundamentos, el que estos beneficios existan, debiese estar bien vigilado. Hoy día, ¿cuál es la vigilancia que se hace? Porque al final vemos que terminan reincidiendo y con delitos que incluso muchas veces son más graves que el delito original por el que estaban cumpliendo condena. Sí, y de hecho es un tema, el control. Insisto, el 2019 se incorpora no solo el control administrativo, sino que un control del delegado de libertad vigilada que tiene que hacer un plan de intervención individual para cada uno de los penados con libertad condicional y hacer un seguimiento. Es una herramienta efectiva, es una herramienta que realmente permite aumentar o maximizar la reinserción social, de eso no hay duda. Pero lo importante hoy día es considerar cuántos delegados tenemos para enfrentar la cantidad de internos beneficiados con la libertad condicional y si es una cantidad suficiente para tener un control efectivo. Yo creo que esa respuesta no la puedo dar ya, no tengo el dato exacto hoy día, pero sí era insuficiente cuando yo ejercía como director nacional de Gendarmería. Era una cifra que ya estaba, era insuficiente. Yo creo que hay que mejorar la cantidad de delegados que están presentes en los centros de integración social a lo largo de todo el país. Muy bien, Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, le queremos agradecer por este contacto, por este diálogo. Muchas gracias. Que le vaya bien, un buen día. Buenos días. Gracias, Gerardo, y gracias a ustedes. Un buen día. Que esté bien, buenos días. Claro, a propósito de lo que comentaba, ¿no? De acuerdo al último informe entregado por la Unidad de Inteligencia de Gendarmería, existían más de 200 bandas criminales al interior de los recintos deportivos, a los recintos penitenciarios exactamente, y claro, la preocupación que puede existir de que finalmente se rehabilitan o si siguen desde dentro cometiendo delitos. Tal cual, que es algo que vemos todos los días.